Entonces yo me acuerdo que cuando hice ese casting estaba así que me quería hacer pipí de los nervios. Y me fueron a buscar al salón en donde estaba tomando el curso para invitarme a salir del canal. Y me trae momentos de tristeza de mi infancia porque yo no quiero que a mi hija le pase eso. Lamentablemente ese día Alaya leyó los comentarios y habían unos que estaban feísimos y empezó a llorar desconsoladamente porque decían, ni mi mamá es así. Una de las señales de discriminación más fatales que existen. Y yo crecí con eso. Todo eso te juega en la mente. Nunca... No soy suficiente, no soy suficiente claro. buena, no soy suficiente bonita. Y sale alguien, hijo de puta, ¿verdad? Que pone, está horrible. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ada y Chiqui The Show. Ave María, qué rico poder siempre ponernos en contacto con ustedes. Nos encanta leerlos, pero para poder leerlos tienen que suscribirse, así que esperamos que estén suscritos y que si no se han suscrito, lo hagan y le avisen a todo el mundo para que vengan a ver nuestro show todas las semanas. La verdad que es un verdadero privilegio salir a la calle, ir al supermercado y que de repente te pare alguien y que te diga: oye, ¿cómo está tu comadre? ¿Cómo van? Nos encanta verlas en Ada y Chiqui The Show y que se conecten con los temas que a veces aquí les decimos o nos desnudamos, porque pues realmente aquí decimos cosas que a veces tenemos en el corazón muy guardado. Muy adentro. Así que gracias por permitirnos, porque es una plataforma que nos ha hecho poder hablar de nuestras cosas y que les sirva lo poco o mucho que digamos aquí. Nos encanta también leerlos porque muchos de los temas salen por preguntas que ustedes nos hacen, por comentarios que nos dejan, así que gracias por su cariño y por sus sugerencias. Así es, y bueno, el tema de hoy es muy interesante porque a lo mejor ustedes nos ven que estamos en la televisión, que hacemos radio, que hacemos televisión, que hacemos YouTube y que somos mujeres muy seguras de nosotros mismas y demás. Y yo creo que con la vida hemos fortalecido nuestras fuerzas, nuestra autoestima, nuestra seguridad, pero sí ha habido, bueno, de menos hablo en mi caso, momentos de inseguridad, momentos en donde no nos sentimos suficientes. O suficiente bonitas, o suficientemente capaces, que hemos mostrado a lo mejor nuestra vulnerabilidad para nosotras mismas, porque a veces no nos queremos ni siquiera nosotros reconocer que pasamos por esos momentos. Así es, por eso este segmento, este episodio se llama Cuando te sientes menos. Y yo creo que en esta carrera es muy difícil, ¿no? En el mundo del entretenimiento siento que se nota más eso del no sentirte al mismo nivel o siempre estar como en competencia con alguien o con algún programa o con algún otro talento. Y es difícil porque hasta que no entiendes que tú eres único, que tú eres diferente, que tú siempre, o sea, cada quien somos una huella digital. Claro. Pero a veces cuando vas empezando no lo entiendes y eso me trae recuerdos de cuando yo comenzaba en la radio. Cuando yo comenzaba en la radio en Guadalajara, Jalisco, estaban buscando una voz para representar esa estación de radio. Había muchos locutores, pero estaban buscando una voz nueva. Y ¿mujer entonces, o hombre? Querían una mujer. Y entonces hicieron el famoso casting. Y al final del casting les gustaron dos voces. Había una chava, no me acuerdo en este momento su nombre, pero una chava que tenía una voz muy fuerte y la verdad imponía mucha presencia con su voz y era más grande que yo. Y yo, una morrita que apenas iba llegando y demás, a mí me impuso mucho y siento que en la misma estación de radio nos hicieron competir entre sí. Y fue una situación muy incómoda porque no, o sea, yo tenía 18 años, yo no me sentía lo suficientemente buena, la que tenía la mejor voz, o sea, no me sentía yo segura de mí misma. ¿Y entonces por qué te presentaste? Porque yo pensaría que pues dentro de ti sí sabías que podías lograrlo, porque por eso te estabas presentando a la audición. Yo creo que hay cosas que uno hace en su vida, automático. En su carrera, que dices, oye, pues voy a intentar esto, a mí me gusta la radio, mas no estás segura que tú estás suficientemente capacitada para lograr ganar el premio, es un decir, ¿no? Ya. Entonces yo me acuerdo que cuando hice ese casting estaba así que me quería hacer pipí de los nervios. El tipo me daba indicaciones y yo estaba como en un blur que no le ponía atención porque estaba nerviosa. Y ya después del casting dije, oye, no lo hice mal. Yo empecé a sentir como las vibras.
pero sí me sentí menos en el sentido cuando nos empezaban a hacer como que a competir entre ella y yo. Y luego se escuchaba que decían unos, no, pues es que al jefe le gusta más como ella habla y como tiene más experiencia de vida, a lo mejor a ella le dan el puesto. Y al final, uno se preocupa todo este tiempo porque nos hicieron, o sea, un día tú ibas al aire y otro día iba ella al aire. Y al final nos quedamos las dos. ¡Ah, wow! O sea, nos dieron a las dos la oportunidad y dices, ¿tú ves? Te preocupaste tanto y al final nos lo dieron a las dos y al final ella desertó. Que porque su mamá no le dio permiso de estar en la radio y me quedé yo con los dos turnos. Y tan preocupada, pero sí fue un momento de bajez, de que no me sentía segura, y fue mi primera oportunidad en radio. O sea, que yo de eso tengo que a lo mejor decir que lo importante es que eso no te paralizó y que estos momentos en los que a veces uno se puede sentir menos no deben paralizarte para poder lograr tu objetivo. Afortunadamente, tú dijiste, soy una morrita, pero tengo las ganas de hacerlo, no me voy a quedar con las ganas. Me voy a presentar y lo voy a intentar hasta el final. Pero con miedo, con mucho miedo. Está bien, pero no te paralizó ese miedo porque a otra gente le da miedo y decide, pues mejor no, porque no es el momento, no es ahora, no es para mí, pero no lo intentó, no se atrevió a dar ese paso. Claro, incluso le mando un saludo muy cordial a Memo Padilla, que era mi director artístico en ese tiempo, y me hizo sufrir el cabrón. ¿Por qué? Me hizo sufrir porque me decía, ¿te escuchaste al aire? ¿Te escuchaste lo que dijiste? Ya ves, así tipo Guadalajara. Entonces me hacía grabarme en una grabadorcita de esas de cassette chiquita, como portátil de reportero. Claro. Y dice, grábate y escúchate lo fatal que te escuchaste, porque tienes que mejorar, tienes mucho que aprender. Pero, aunque me hizo sufrir y me hizo llegar a llorar, bueno, lo que me enseñaron en eso lo he puesto en práctica hoy en día. Claro, no es, en la vida nada te aparece tan fácil tampoco, y yo creo que esos momentos en donde esa gente te dice eso es porque realmente sabe el potencial que tienes y hasta dónde puedes llegar y solamente quieres que mejores, porque no te pudo haber dicho nada y tú te hubieses quedado creyendo que lo estabas haciendo increíble y no te retabas o no buscabas una mejor versión de lo que estabas haciendo. Al final, todas esas cosas lo que hacen es enseñarnos, hacernos crecer y aprender. Eso lo decimos ahora que tenemos más edad, que hemos pasado por ahí, que hemos vivido esa experiencia, pero para a lo mejor una persona más joven que nos esté escuchando, que pueda estar pasando por un momento en donde alguien te haga sentir menos suficiente o menos importante o menos valiosa, quizás lo que debes tratar de poner en tu mente es que esto es un reto para mejorar, no para ponerte un freno. Claro. Yo también cuando niña pasé algunas de estas situaciones. Yo empecé muy, muy chiquitita en la televisión y a esa edad uno no entiende muchas cosas. Al principio yo empecé haciendo como una extra de una novela a los 6 años en donde pues habíamos otras niñas más. Esas niñas eran tan talentosas, todas. ¿A quién le van a dar el papel? ¿A quién le van a dar más línea para hablar en el personaje? Entonces, a esa edad es muy difícil entender por qué no te lo dan a ti, por qué no juegan más. Yo siempre llamé a eso jugar con los grandes, por qué no juegan más contigo que con las otras. Pero al final lo que aprendes es eso, a prepararte mejor, a seguir educándote y a que crees como una coraza de que yo sí puedo, esto es lo que yo quiero lograr, esto es mi pasión. Y eso me pasó empezando desde pequeña y en muchas más ocasiones cuando fui creciendo. Yo creo que una de las cosas que admiro de los actores es hecho que yo creo que se acostumbran, ¿no?, al famoso casting, ¿no? Que pues en realidad es como mostrarte ahí como catálogo, a ver cuál es la que mejor le queda el papel o cuál es la que mejor tiene la capacidad para hacer ese papel en particular. Entonces siempre es como una comparación, una competencia, que cómo le haces o simplemente te acostumbras. ¿Cuál es la que da el personaje mejor? Porque acuérdate que en estos castings es como la característica que buscan para ese personaje. No es que tú no seas buena, no es que tú no tengas las cualidades para hacer
un papel en específico, es qué está buscando el director o el productor de ese personaje y quién se lo da mejor. Entonces no es necesariamente que no seas capaz, es que a lo mejor tú no eras para ese personaje y te dan para otro, pero todo eso te juega en la mente. Nunca. No soy suficiente, no soy suficiente buena, no soy suficiente bonita, no soy suficiente alta, no soy suficiente güera. ¿Sabes? Es como buscar encajar en un sitio donde al final no es que están buscando necesariamente tu característica de tu cara, de tu cuerpo, sino la del personaje. Claro. Y eso es más complicado de entender todavía. ¿Te sucedió alguna vez en todas estas novelas que participaste o hiciste algún casting de algo que te hubiera gustado que te lo dieran y no te lo dieron y te agüitaste? Me pasó en México. La primera vez que fui a México, iba con toda la ilusión del mundo. Una chica puertorriqueña que va a México, la meca de las telenovelas. Las novelas mexicanas se veían en todo el mundo. Y uno poder estar trabajando en Televisa en ese momento era, o sea, estar en la crème de la crème. Claro. O sea, casi como trabajar en Hollywood. Y fui súper nerviosa. Era la primera vez que hacía un casting ya un poquito más adulta, porque una vez hice el primer casting en Puerto Rico, como que de referencia te llamaban, o sea, te conocían ya, conocían tu trabajo, y pues sabían si podías estar o no en el papel. Pero en México era la primera vez. Entonces era todo. Tenía que enseñar las palmas de las manos hacia el frente. Tenían que ver también la parte de atrás de las manos. O sea, era una cosa que a veces no entendías. Tenías que ponerte con tu ropita normal. Y yo recuerdo que hice una de las tomas, era también en traje de baño. O sea, en un traje de baño. No tenía que ser hilo dental ni nada, simplemente que te vieran para como ver un poco más el cuerpo, de todo, de perfil, de un perfil, del otro perfil, de frente, de espalda, era como minucioso. Finalmente logré quedarme en el papel y empezaron el cambio de imagen del cabello y me empezaron a dar clases de dicción para suavizar el acento puertorriqueño y enfatizar más un poco cómo pronunciar correctamente las palabras, que es lo que buscaban para ese personaje. Y al final me quedé en el papel. Estoy tomando las clases de capacitación como para el acento y cuando me están haciendo el contrato se dan cuenta que yo había hecho una novela en Puerto Rico que en ese momento se estaba pasando por la televisora de la competencia de Televisa. Y decidieron que por esa razón yo no iba a estar en ese papel. ¡Ay, qué coraje! Y me fueron a buscar al salón en donde estaba tomando el curso para invitarme a salir del canal. Y era esa frustración de no soy lo suficiente, no tuvo suficiente peso el casting que hice, no les gusté tanto, entonces, porque si no, yo digo, hubiesen apostado por mí. Claro. Pero después que quitaron esas prohibiciones temporeras de que uno había trabajado en otra televisora, era simplemente que esa novela que se hizo en Puerto Rico se estaba pasando en el otro lado, me volvieron a llamar para hacer otro casting y me volví a quedar. ¡Ay, qué Entonces, bueno! Gracias a eso, pude quizás internacionalizar la carrera que había logrado hasta ese momento en Puerto Rico, pero en ese momento me sentía como que se me acababa la vida. Wow, la verdad es que y uno creo que en este negocio es mucho más fácil que de alguna manera pues te topes con proyectos que yo me acuerdo que por ejemplo yo hice el casting para La Voz Kids para ser la coconductora de Jorge Bernal y no quedé, que era entre yo y después para cubrir a Daisy Fuentes. Y después se quedó Pati Manterola, obviamente Pati Manterola. Pero fíjate cómo son las cosas de la vida. Ojo, era trabajar con Jorge Bernal y ahora estoy trabajando con Jorge Bernal en otro proyecto. Así que siempre todas esas cositas, a veces la vida te trae vueltas y sorpresas, ¿no? Pero yo he tenido muchos momentos de vulnerabilidad y creo que fue más creciendo. Ya como con la madurez he aprendido a hacer muchas cosas, pero por ejemplo había algo tan sencillo en México, yo soy de Guadalajara, muchos sabrán, y en México cuando empezabas a ir al antro, que es de los 17, 18, que realmente es hasta los 18, pero a veces antro te dejaban es una entrar. Discoteca para los que a lo mejor no sepan. Nosotros le decíamos el antro y es básicamente la discoteca en donde hay un cadenero, un tipo
que siempre tiene cara de malos amigos, y entonces Fuertote, grandote. se abarrota la gente, el que tiene palancas, lo dejan pasar, o el que le dio propina al tipo, y los otros demás, que somos del pueblo, Los mortales. ¿verdad? Los mortales, pues era si estabas suficientemente bonita, si el lugar era muy arreglada. caché, si eras medianaquita, pues no. La verdad. Naca quiere decir también cafre. Ajá. Y la verdad es que a mí me parece, yo no sé, yo creo que en México todavía sigue sucediendo y a lo mejor en otros países, y yo creo que me parece una de las señales de discriminación más fatales que existen. Y yo crecí con eso, y era normal. Oye, y me tocó en una Era a ocasión- discreción del a cadenero. discreción del cadenero, de una persona. Y yo me acuerdo de una vez que fuimos a un lugar, no me acuerdo cómo se llamaba el antro, pero iba con mi amiga Mónica y con su hermana Erika, ¿verdad? Y ellas pues eran niñas bien y demás, y conocían al cadenero, ¿no? Y entonces dice, oye, fulanita, le dice, Erika, ¿sabes qué? Pues pásenle. Dice, pero tu amiga no puede entrar. Tú. Yo no puedo entrar. ¿Y te barrió con la mirada y todo? ¿Eh? ¿Te Y me barrió con la mirada? y no me dejaron entrar. ¿Por qué? No le dieron razón ni nada. No, me dejaron entrar. ¿Y tus amigas se metieron al antro? No, entraron por los otros amigos que ya estaban adentro y fueron buenas amigas suficientes y se salieron conmigo. Ya. Pero ese tipo de cosas me pasaron en un par de ocasiones, pero creo que esa ocasión fue como muy personal, como muy de que no le gustó lo que traía puesto, no era suficientemente bonita. Dude, yo llegué y yo empecé a llorar. Y yo decía, ¿por qué? Y me sentí menos, me dio muchísima inseguridad y esas cosas de repente te marcan, ¿no? Y a lo mejor pasa la vida y te acuerdas de ese momento y dices, no quiero que nadie viva un momento como ese, que es de racismo y de discriminación y que sigue pasando en nuestros países y es terrible. Eso Muy del feo. cadenero, tú sí, tú no, tú sí, ¿quién te dice que no eres suficiente? O sea, con que simplemente hagas la fila y vas entrando porque estás en Por la ejemplo, fila aquí y en ya está. Estados Unidos haces la fila y vas entrando. Pero no dudo que incluso aquí hay el letrero ese de I refuse to give access for you to come in. O sea, Sí, como que me reservo el derecho de admisión. eso perfectamente tú lo dijiste en español. También hay un área VIP que también, o sea, hay gente que hace la fila normal y si eres a lo mejor VIP, pues te permiten pasar Ajá. porque tienes ese Digo, acceso. ¿a quién no le gusta ser VIP? Pero no por eso, o sea, tú puedes pagar más y tener un privilegio más, o tú puedes conocer a alguien y tener un privilegio más. Ok, lo entiendo, pero ya el discriminar a alguien por cómo se ve, porque es por cómo se ve, no era quién era yo, o sea, o que soy una persona que se portó mal en el pasado. Hay razones, eres un criminal, no te vamos a dejar pasar al lugar, ok, pero cuando es simplemente visual. Sí, eso a mí me afectó mucho, incluso yo aquí lo he dicho en el show, cuando no te sientes suficiente, lo suficientemente alta. Yo nunca pensé que fuera lo suficientemente delgadita, ¿no? Y eso siempre me trajo comparaciones o sentirme un poquito menos. Y me trae momentos de tristeza de mi infancia, o de mi juventud, porque yo no quiero que a mi hija le pase eso, la quiero hacer como fuerte, ¿no? Es difícil porque vivimos en un mundo en donde yo creo que en vez de mejor, vamos De mal en peor. de mal en peor. Y aunque está en nuestras manos educar a nuestros hijos para que no se repitan ese tipo de comportamientos racistas o de bullying o en donde hagan sentir mal a otra persona, pues hay que trabajarlo mucho porque no está siendo fácil. Oye, lo vemos cada vez más. Y en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, yo ya soy una mujer madura y me ven ustedes fuerte y demás, ¿no? Y tú pones una foto de las 100 que te tomó Camilo y en la que te ves espectacular porque aparte le pusiste Facetune. O sea, no hay nada que o sea, criticarle a la foto. Bueno, Y sale alguien, hijo de puta, ¿verdad? O HP para que se escuche mejor, que pone, está horrible. pero es que es según el criterio de cada uno y según lo que le Claro. gustan, también según Pero- lo que esa persona esté viviendo, que tiene que echar la mala onda para adelante, porque como no se lo puede decir a nadie más, se desquita con el que está a través de esa foto o esa imagen que le da rabia porque es como se quisiera ver, como se visualizaría, y entonces como le da rabia que no se ve igual, Ajá. entonces pues, lanza ese tipo de odio. Pero es que ya tenemos la piel de Curtida. elefante, estamos curtidas, ya se nos resbala como mantequilla, tú y yo son dos mujeres maduras. Pero los niños,
nuestros jóvenes que están ahí, que a alguien le digan horrible, se la cree. Y hay algunos que se han quitado la vida. Eso es terrible. Mira, yo te voy a decir que los otros días, aunque este no es el tema, me pasó con Alaya. Alaya vio un comentario, estaba buscando los huevitos de Pascua, estábamos jugando a que encontrar los huevitos de Pascua. Yaneli, la señora que trabaja en la casa, me había ayudado a poner los huevitos de Pascua para que ella los encontrara. Entonces, ella invita a Yaneli a que participe con ella para ayudarla a buscar los huevitos, y Yaneli de inmediato encontró uno, claro, porque era el que ella había puesto. Entonces le digo, ay no, Yaneli, tú no vas a buscar los huevos, porque ella ya sabía dónde estaban los huevos de Pascua. La idea era que Alayita los encontrara y se lo hiciera difícil, y si iba a participar era como, pues hazte la mensa y no los encuentres todo tan fácil para que ella juegue y encuentre los de ella. Y se lo dije súper normal. Yaneli, no, tú no. Entonces, la gente lo agarró feísimo, como que yo era una grosera, como que yo le había... ¿Pero estaba eso en un live o qué? Yo lo puse en las redes sociales. O sea, yo puse el video claro. Para que vieran cómo habíamos hecho ese juego. Alaya me escondió unos a mí y yo le escondí unos. O sea, la gente te empezó a criticar horrible. Horrible, porque lo que le había hecho a Yaneli, sin saber como el trasfondo. La cosa es que, lamentablemente ese día Alaya leyó los comentarios y habían unos que estaban feísimos y empezó a llorar desconsoladamente porque decían, ni mi mamá es así, e hicieron otros tipos de comentarios que ella no lo entendió. Claro, ella no tiene yo le decía, mami, no pasa nada. Claro. Le digo, no vamos a leer esto más. O sea, porque ella no tiene en su teléfono, sino en el mío. Ay, pero Dios. el video le parecía tan divertido que pues entró a ver qué habían escrito. Y la verdad que fue para ella un momento súper difícil, en donde ella misma se sintió como si nos trataran como menos. Tú te recuerdas que entrevisté a Galilea Montijo recientemente, sí. Y fue una de las cosas que me platicó acerca de las redes sociales, que no le tuve ni que preguntar, que me dijo que por qué ella tiene los comentarios restringidos por su hijo, no ni siquiera por ella, por su hijo, que no le gusta que cuando la gente pone todo tipo de cosas, que ella lo tiene comentarios limitados nada más para la gente que la sigue, porque hay gente tan negativa. Y por eso lo hizo. Y yo creo que uno como figura pública, pues también se debe preocupa por resguardar, sus hijos. Claro. Quizás para finalizarte, algunas cositas que me han sentido en algún momento hecho sentir menos a mí, pues después del cáncer, obviamente mi cuerpo no quedó ni de la misma manera, entonces mi inseguridad de no tenía un seno, en ese momento no tenía ni siquiera mucho pelo, me engordé y me tomó mucho tiempo volver a ponerme flaca, y fueron momentos de mucha angustia e incertidumbre en los que me sentía menos, en los que a veces los comentarios de la gente también me afectaban, y donde tuve que ir a psicólogo y leía mucho la Biblia, encontrar otras fortalezas para poder entender ese proceso que estaba pasando, y encontrar esa fortaleza dentro de mí que me dieran herramientas para salir adelante. Así que la realidad es que la gente, aunque ve, como tú dices, la fortaleza que uno muestra frente a una cámara o en las redes sociales, tenemos nuestros momentos en donde somos muy vulnerables. Claro. y donde nos han hecho sentir o nos hemos sentido mucho menos que alguien que está a nuestro alrededor. Lo importante es que aprendamos de cada una de estas experiencias y la usemos a nuestro favor. Creo que hoy estamos mejor que nunca. Sí. De verdad que siento que, lo que hemos platicado lo llevamos mucho mejor. Y bueno, ahora tenemos... La edad y la madurez también nos ayuda mucho, las experiencias de vida, a lo mejor haber pasado por esos momentos y haber buscado ayuda para poder entenderlos nos ha hecho salir adelante, y por eso lo queremos platicar con ustedes, por si en algún momento están pasando por una situación incómoda, difícil, busquen ayuda psicológica, hablen con gente que ustedes quieren y en quienes confían. Algunos utilizan el ChatGPT como psicólogo y les funciona. También, Why not? Lo que sea que les funcione, pero que encuentren esas herramientas para tener esa fortaleza y salir adelante ante cualquier circunstancia, porque ninguno estamos exentos de eso. Así es. Esto fue Ada y Chiqui The Show. Como siempre, gracias por acompañarnos. Los queremos.